Hola, nuevamente. Vamos a ver un tema muy importante, nuevo, ya en este tercer periodo, que son los números decimales. Vamos entonces a estar muy atentos. Dice entonces, ¿quiénes son esos números decimales? ¿Cómo se trabajan? ¿Qué contienen? Bueno, antes habíamos trabajado los números enteros, cuya cifra más pequeña era la unidad. En este caso podríamos decir que 125 tiene 5 unidades, 2 decenas y una centena. Este era el trabajo con los números enteros. La parte entera siempre la vamos a encontrar a la izquierda de un decimal después de la coma y la parte decimal la vamos a encontrar a la derecha. Entonces vamos a observar, si le agregáramos a 125 parte decimal, por ejemplo 479 milésimas, la ubicación entonces sería 125,479. Significa entonces que esta coma es como la protagonista en el tema de los decimales y es la que nos va a separar la parte entera de la parte decimal. Qué interesante. Entonces será nuestra protagonista. ¿Qué son los números decimales? Los números decimales se utilizan para representar números más pequeños que la unidad. O sea que cada vez que nosotros veamos un decimal es porque estamos viendo números muy pequeñitos. Entonces les podemos llamar décimas, centésimas, milésimas. Vamos a estar viendo una tabla que contiene varias casillas y vamos a ver varios nombres. En la imagen que aparece a continuación, en este primer cuadro estamos representando la unidad. Pero si esta unidad la dividiéramos en 10 partes iguales, el segundo cuadrado, nos estaría representando las décimas. Un solo cuadrito sería una décima. Entonces está dividido en ¿cuántas partes? En 10. O sea que esa unidad ya empezó a verse más pequeñita. Y ahora si esas décimas las dividiéramos nuevamente en 10 porciones, así como pueden observar, se convertiría en 100 partecitas iguales. A esto le llamamos centésimas. Si solo coloreáramos un cuadrito, sería una centésima. Y sería entonces, según las ubicaciones, serían las décimas, irían de primera después de la coma, luego las centésimas irían en el segundo lugar después de la coma, y así sucesivamente. Si dividiéramos otra vez en 10 y otra vez en 10 y así sucesivamente, saldrían las milésimas, luego las 10 milésimas, etcétera, etcétera. Vamos a ver esto con más detenimiento. Entonces, volvemos a repetir. Los números decimales, la parte entera representa las unidades completas y los decimales vamos a representarlos después de la coma. Volvemos a repetir, primera casilla se llama décima, el primer número, la segunda se llama centésima y la tercera milésimas. Podemos leer este número como 3 enteros, la parte entera, con, que se lee la coma, 254 milésimas. Si no existiera el 5 y el 4, diríamos 3 enteros con 2 décimas. Si no estuviera el 4, diríamos 3 enteros con 25 centésimas. Y en este caso que tenemos 254, entonces leeríamos 3 enteros con 254 milésimas. O sea que las casillas hay que tenerlas muy en cuenta. La que está más cercana a la coma se llama décima, la segunda centésima y la tercera casilla después de la coma se llama milésimas. Décimas, centésimas, milésimas. Ahora observémoslo gráficamente. Veamos estos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos la unidad, está dividida en 10 partes iguales, se llaman décimas, pero solamente vamos a colorear 7. Si lo representamos de manera decimal, escribiríamos 0 enteros con 7 décimas, el primer lugar después de la coma. Como no hay parte entera completa, sino pedacitos, entonces se escribe 0 enteros con 7 décimas en la primera casilla. Ahora, si coloreáramos solo un pedacito de las 10, se representaría en número 0,1.
una décima, una de 10. Ahora, si lo dividiéramos en 100 pedacitos iguales y tomáramos 64 partecitas, entonces escribiríamos 0,64 centésimas. Y en este caso, si solo tomáramos 35 en el cuarto ejemplo, entonces se llamaría 0,35, 0 enteros con 35 centésimas. La segunda casilla se lee centésimas. Entonces, en las dos primeras, décimas, y en las dos últimas, centésimas. Continuamos con otro ejemplo. Miremos este. Ahora le vamos a poner parte entera y parte decimal. Entonces tenemos las dos unidades, se escribe 2 enteros, como si fueran galletas, 2 galletas completas, y la otra está dividida en 100 pedacitos. Entonces equivale a 81 pedacitos. Vamos a ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 81. Y se escribe entonces en las centésimas 2,81. 2 enteros con 81 centésimas. Podría dividirse entonces, si quito el 1, leería 2 enteros con 8 décimas. Y como tenemos el 1 allí al lado, entonces decimos 2 enteros con 81 centésimas. Miren entonces esta tablita tan interesante. Allí vamos a encontrar a la izquierda, vamos a encontrar toda la parte entera. Unidades, decenas, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, decena de millón. Toda esta, la parte entera, está antes de la coma. Y luego en la parte decimal tenemos muchas casillas. No olvidemos que los números son infinitos. Asimismo los decimales a su lado derecho es infinito. Seguirían más casillas a la derecha. En cuarto, trabajamos hasta las millonésimas. Ahora en quinto vamos a trabajar hasta las 1000 millonésimas. Entonces tenemos allí que cada casilla tiene su nombre respectivo y hay que respetar ese orden. La primera que está al lado de la coma se llama décimas, la segunda se llama centésimas y la tercera se llama milésimas. Significa entonces que si ubicamos este número 3568 enteros, hay que respetarle la casilla, unidades, decenas, centenas, unidad de mil, y luego la coma. Después de la coma escribimos los decimales. Como solo hay 3 cifras, ocupará 3 casillas. Entonces sería la posición correcta. Miren muy bien ese ejemplo. Revísenlo varias veces. Ahora lo que nos queda es empezar a grabar todas estas casillitas para que se nos facilite la ubicación de los números. Vamos a hacer en clase un dictado para que aprendamos a ubicar estos numeritos de acuerdo a lo que vamos diciendo. Por ejemplo, si dijéramos un entero con 23 centésimas, escribiríamos el 1 acá, coma, y luego el resto de los números en las otras 2 casillas para que se llamara centésimas. Ahora, si escribiéramos, por ejemplo, 5 enteros con 2 décimas, sería 5,2 en la primera casilla. Bueno, observamos esta otra tabla posicional. Es algo muy similar a la anterior, pero entonces estamos colocándole lugares. ¿Cómo se llama el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar? Ahí vamos mirando su nombre respectivo. Y en la parte entera también tenemos el nombre correcto, unidades, decenas, centenas. El punto decimal, que en algunas ocasiones aparece punto, no se asusten si no es una coma. También el punto que a veces aparece en las calculadoras, a veces en internet, a veces en nuestro laptop. Bueno, en diferentes lugares va a aparecer ese puntico, y ese punto significa también decimales. Bueno, vamos entonces a continuar. Tenemos la lectura de los números decimales. ¿Cómo se lee? En la parte fraccionaria lo tenemos masculino. Aprendimos en las clases anteriores que un fraccionario lo leemos 8 décimos, manera masculina. Pero cuando lo decimos de manera decimal, sería correr un lugar la coma, si es un 10, eso lo vamos a aprender más adelante, cómo convertir un fraccionario a decimal.
8 décimos lo leeríamos en forma decimal 0,8 décimas. Y el 8 quedaría en la primera casilla de los decimales, décimas, para que se llame décima. Ahí lo tenemos. Vamos a 5 centésimas. Para que se llame 5 centésimas, en nuestra casilla quedaría el 5 en la segunda casilla, para que se leyera centésimas en femenino. Entonces en masculino 5 centésimos y en femenino 5 centésimas. 10 a la 12 es 100, que es lo mismo decir 2 lugares, 0,05. 25 milésimas, se lee 25 milésimos en masculino y en femenino sería 10 a la 3, el 1000 sería 10 a la 3, que es lo mismo decir 3 casillas, 3 lugares. El 25 iría en la posición de la tercera casilla y el 2 en la segunda rellenaríamos con 0,0 enteros para que se llame 0 enteros con 25 milésimas. Esto lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos convirtiendo de fraccionarios a decimales. Paciencia. Vamos entonces a continuar con la relación que tienen los decimales con los fraccionarios. La unidad se representa por un 1. La décima es la unidad dividida en 10 partes iguales, o sea, 1 sobre 10, 0,1 décima. La centésima es la unidad dividida en 100 partes iguales. Una centésima se escribiría 0 enteros con 0,1 centésimas. Y la milésima es la unidad dividida en 1000 partecitas iguales, que se representa 1 sobre 1000. Y al escribirlo en forma decimal sería en la tercera casilla el 1 y lo demás lo rellenamos con ceros, 0,001. Se lee 0 enteros con una milésima. Qué interesante, ¿no? Entonces, primera casilla décima, segunda casilla centésima, 100 partecitas iguales, y tercera casilla 1000 partecitas iguales. Continuamos. ¿Cómo vamos a pasar de una fracción, de un fraccionario a decimal? Entonces tenemos, por ejemplo, 402 centésimos. Como el denominador es 100, el último número del numerador, el 2, tiene que ser las centésimas, el anterior, el 0, tiene que ser las décimas, y el anterior tiene que ser las unidades. Poniendo la coma detrás de las unidades, formamos la cifra. Por lo tanto, 402 centésimos, tendríamos que correr la coma 2 lugares para que se llame segunda casilla centésimos. Se escribiría 4,02. Si nosotros colocáramos la coma en otro lugar, cambiaría el nombre de la posición de las cifras. Entonces hay que tener muy en cuenta que el segundo lugar se llama centésimos. Recordemos la tablita. Esa tablita muy importante. Segunda casilla, centésimas. Mira, décima, centésima, milésima, 10 milésima, etc. Entonces por eso va en el segundo lugar. Ahora miremos este. Veamos dos casos. 8 cuartos, que simplificando lo da 2 enteros, la división exacta. Yo le podría sacar el decimal, 2 por 4, 8, a 8, 0. Eso da entero, no tiene parte decimal. En cambio, un fraccionario como estos, 3/5, por ejemplo, que es un fraccionario propio, no se alcanza a comer una unidad completa, son pequeñitas, son más pequeñitas que la unidad. Entonces, si hacemos esta división, nos quedaría, presten atención, 3 dividido 5. No cabe el 5 en el 3, 0 veces que se va para el cociente. Empiezo a sacar decimales, a convertir ese 3 en fracciones más chiquiticas. Entonces yo coloco la coma indica que inicio la parte decimal, le agrego 0 al dividendo, y vuelvo a dividir. 5 en 30 cabe 6 veces, 6 por 5, 30, 30, 0. Acabamos de sacar la parte decimal. Significa que 3/5, al convertirlo a decimal, me queda convertido en 0 enteros con 6 décimas. Entonces, repasen esa divisioncita y se dan cuenta, cada vez que el número que se llama divisor no cabe en el dividendo, decimos 0 al cociente. Eso fue lo que hicimos, no cabe. Pero con la parte decimal empezamos a agregar ceros para que el dividendo sea más grande y así podamos hacer la división de manera normal. A veces podemos sacar 2 decimales